Martes 21 de septiembre del año 2021, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, a quien todo corazón está patente y todo deseo manifiesto, y a quien ningún secreto se oculta, purifica por la infusión del Espíritu Santo los pensamientos de nuestro corazón, para que podamos amarte con perfección y alabarte siempre, dignamente, Señor. Inunda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra familia, nuestra vida. Te amamos, te agradecemos porque nos compartes de tu gran amor y corazón y nos invitas a también llevarlo a los hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta herramienta evangelizadora se llama Espíritu Canal y tú también estás invitado. Gracias por estar aquí. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús los oyó y les dijo: «No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, ¿quién necesita doctor? ¿Los sanos? Claro que no, los enfermos son los que necesitan al doctor. Y es este pasaje que a mí en lo personal me ha impactado muchísimo en el proceso de mi llamado vocacional. ¿Cómo es posible que un recaudador de impuestos, y sobre todo en su trabajo, que es precisamente el recaudar los bienes económicos, tiene ahí la gran importancia de lo que realiza? Cuando ve a Jesús y le dice: «Sígueme», lo abandona todo. Se acaba, se termina, lo deja todo. Qué curioso. Va entonces y lo sigue. Y eso es motivo de escándalo porque es conocido Mateo en su manera de trabajar, a veces fraudulenta. Y empiezan a criticar al maestro. «Oye, ¿por qué estás comiendo con pecadores? Como Mateo, mira, lo conocemos». Y Jesús dice esta frase con la que hemos comenzado este segmento: «Mira, son los enfermos los que necesitan médico, no los sanos. Yo he venido por todos y especialmente por los enfermos». Una predilección especial por los más pecadores. Su corazón misericordioso y grande que supera el amor del mundo. Nosotros, seres humanos, nos cuesta tanto trabajo entenderlo o ser así como Él. Amar a nuestros enemigos, amar a los contrarios, amar a los fraudulentos. El Señor no tiene detenimiento en su corazón y desborda su gran amor inmensamente por todos. Así de grande es nuestro Dios, y una vez más nos invita a ser un poquito como Él. Impactante este llamado vocacional, es el que más llama la atención, porque solo una frase, una palabra, ni siquiera una frase, una palabra: «sígueme», es suficiente para que la vida de Mateo cambie. Esto en el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, la Iglesia sufre dolores de parto. La Iglesia Católica está viviendo una de las crisis más difíciles en muchos años, debido a situaciones escandalosas, situaciones de persecución, situaciones naturales del mundo, los embates mismos de la naturaleza, la pandemia y muchas otras situaciones adversas en el mundo. Se da también en la vida del mundo la guerra contra la Iglesia Católica. Está declarada y es cierta. Hay algunos grupos poderosos de laicos con intereses muy ocultos y nada honestos que están tratando de hacer que los problemas crezcan, las persecuciones, con consecuencias fatales. Esta guerra contra el catolicismo y su jerarquía, medios de comunicación, falta de evangelización, falta de compromiso en la fe, hace que se retiemble el corazón de los cristianos. Pero debemos volvernos a tomar de la mano del Señor.
El pueblo de Dios no puede permanecer indiferente ante esta histórica prueba. Muchos católicos de fe frágil o nula abandonan el barco como ratones desesperados, como si Jesucristo no tuviera un plan de salvación, como si la iglesia la hubiera abandonado, como si no hubiera generado grandes frutos a través de la historia y a través del martirio, con la vida y con el ejemplo de tantos santos mártires y místicos. Sí, la iglesia ha cometido errores históricos, porque muchos miembros del clero y laicos, que finalmente son humanos como cualquiera de nosotros, han sucumbido ante la tentación y ante la persecución. Pero en verdad hay que llorar estas lágrimas con firmeza y valor, sin tratar de salirnos, más bien tratando de convertir las cosas desde dentro. Jesús nos pregunta, ¿de veras creen? Si creemos y no perdemos la fe y la esperanza, debemos saber perdonar, debemos saber luchar, levantarnos de las cenizas para seguir pasando la prueba de la vida. Debemos estar conscientes de que en la iglesia, como en el mundo, todos somos uno con Dios, y antes de juzgar debemos de saber perdonar y pedir conversión de todos. No lo olvidemos. Antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Lucas 18:8, Mateo 24:12. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la faz de la tierra. Esta persecución desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Y es lo que venimos viendo también en el Evangelio de los domingos. Dios dice una cosa y el hombre dice otra. Dios piensa de una manera y el hombre, que a veces piensa como Satanás, no piensa como Dios. Además de la prueba que enfrenta actualmente la Iglesia Católica, no podemos permanecer indiferentes ante los sucesos que estremecen al mundo. Los sismos constantes en diferentes países, el peligro inminente de los tsunamis, la pandemia, las grandes inundaciones, los deslaves, el deshielo que continúa, tornados, amenazas de volcanes, guerras, violencia, rumores de guerras, así como los problemas económicos y el desequilibrio en la distribución de los alimentos. Todo esto nos debe hacer despertar de nuestro egoísmo y comenzar a vivir plenamente el mandamiento supremo del amor. Debemos aprender a vernos reflejados en los demás y ayudar en todo lo que podamos, dando y dándonos por completo. Esta persecución incluso es interna. Nosotros permanecemos de pie. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Juan 16, 29 al 33, en el tema de hoy. En la Rola del Alma, este canto precisamente al santo de hoy, a San Mateo, se llama El llamado de San Mateo, Tu debilidad, a cargo de Son by Four, esta Rola del Alma. Vamos a escucharla. Aunque eres grande, poderoso, omnipotente, aunque eres fuerte y reinas con gloria y majestad, hay algo que no puedes hacer, es dejar de amarme. En Santos y Conversos hoy celebramos a San Mateo Evangelista. Se llamaba también Leví, era hijo de Alfeo. Etimológicamente significa regalo de Dios, viene de la lengua hebrea. Su oficio era el de recaudador de impuestos, sabemos, un cargo muy odiado por los judíos porque estos impuestos se recolectaban para una nación extranjera.
Los publicanos o recaudadores de impuestos se enriquecían fácilmente y quizá a Mateo le atraía la idea de hacerse rico prontamente. Pero una vez que se encontró con Jesucristo, ya dejó para siempre su ambición de dinero y se dedicó por completo a buscar la salvación de las almas y el reino de Dios. Como ejercía su oficio en Cafarnaúm y en esa ciudad pasaba Jesús muchos días y obraba milagros maravillosos, ya seguramente Mateo había escuchado de él varias veces y le había impresionado el modo de ser y de hablar de este maestro formidable. Y un día, estando él en su oficina de cobranzas, quizá pensando acerca de lo que debería de ser en el futuro, vio aparecer frente a él nada menos que al divino maestro, el cual le hizo la propuesta totalmente inesperada: sígueme. Mateo aceptó sin más la invitación de Jesús y, renunciando a su empleo tan productivo, se fue con él. No ya a ganar dinero, sino almas. No ya a conseguir altos empleos en la tierra, sino un puesto de primera clase en el cielo. San Jerónimo dice que la llamada de Jesús a Mateo es una lección para que todos los pecadores del mundo sepan que, sea cual fuere la vida que han llevado hasta el momento, en cualquier día y en cualquier hora pueden dedicarse a servir a Cristo, y Él los acepta con gusto. Mateo dispuso despedirse de su vida de empleado público, dando un gran almuerzo a todos sus amigos, y el invitado de honor era nada menos que Jesús, y con él sus apóstoles. Y como allí se reunió la flor innata de los pecadores y publicanos, los fariseos se escandalizaron horriblemente y llamaron a varios de los apóstoles para protestarles por semejante actuación de su jefe. ¿Cómo es que su maestro se atreve a comer con publicanos y pecadores? Jesús respondió a esas protestas de los fariseos con una noticia que a todos nos debe llenar de alegría. No necesitan médicos los que están sanos, sino los que están enfermos. Yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los pecadores, y a salvar lo que estaba perdido. Probablemente mientras decía estas bellas palabras estaba pensando en varios de nosotros. Desde entonces, Mateo va siempre al lado de Jesús, presencia sus milagros, oye sus sabios sermones y le colabora predicando y catequizando por los pueblos y organizando las multitudes cuando siguen ansiosas de oír al gran profeta de Nazaret. Jesús lo nombra como uno de sus 12 preferidos, a los cuales llamó apóstoles o enviados. Y en Pentecostés recibe el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Los judíos le dieron 39 azotes por predicar que Jesús sí había resucitado, y lo mismo hicieron con los otros apóstoles. Cuando estalló la terrible persecución contra los cristianos en Jerusalén, Mateo se fue al extranjero a evangelizar, y dicen que predicó en Etiopía y que allá murió martirizado. En todo el mundo es conocido este santo y lo será por siempre a causa del maravilloso librito que él escribió, el Evangelio según San Mateo. Este corto escrito de solo 28 capítulos y 50 páginas ha sido la delicia de predicadores y catequistas durante 20 siglos en todos los continentes. San Mateo, en su Evangelio, palabra que significa buena noticia, copia sermones muy famosos de Jesús, como por ejemplo el Sermón de la Montaña, que es el más bello pronunciado en la tierra, el Sermón de las Parábolas y el que les dijo a sus apóstoles cuando los iba a mandar a su primera predicación. Narra milagros muy interesantes y describe de manera impresionante la pasión y muerte de Jesús. Termina contando su resurrección gloriosa. El fin del Evangelio de San Mateo es probar que Jesucristo sí es el Mesías y Salvador anunciado por los profetas y por el Antiguo Testamento. Este Evangelio fue escrito especialmente para los judíos que se convertían al cristianismo y por eso fue redactado en el idioma de ellos, el arameo. Quizá no haya en el mundo otro librito que haya convertido más pecadores y que haya entusiasmado a más personas por Jesucristo y su doctrina. Que el Evangelio según San Mateo nos ayude a leerlo y a meditarlo. Y a cada uno de los 4 evangelistas se les representa por medio de los 4 seres vivientes que según el profeta acompañan al Hijo del Hombre: el león, el toro, el águila, el ángel. A San Marcos se le representa con un león, a San Lucas con un toro, porque empieza su evangelio narrando el sacrificio de una res que estaba ofreciendo en el templo, a San Juan una águila, pero a San Mateo lo pintan teniendo al lado de un ángel en forma de hombre, porque su evangelio comienza haciendo la lista de los antepasados de Jesús como hombre y narrando la aparición de un ángel a San José. Que San Mateo, gran evangelizador, le pida a Jesús que nos conceda un gran entusiasmo por leer y meditar y practicar siempre su santo evangelio. Decía Jesús: conviértanse y crean en el evangelio. Hermanos, en Santos y Conversos, San Mateo, apóstol evangelista. En
Viene el chiste. ¿Cuál es el colmo de los flojos? El colmo de los flojos es levantarse más temprano para tener más tiempo para seguir descansando. Y por la tarde no hacer nada. Curiosidades de la Iglesia Católica. Los 10 mandamientos. Cuando Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto para llevarlo a la libertad en la tierra prometida, le ofreció una alianza de la que dependerá en el futuro del pueblo. Ya habéis visto lo que hice con los egipcios, y cómo a ustedes les llevaré sobre las alas de águila, les traeré a mí. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi alianza, ustedes serán de mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19, 4 al 6. El recuerdo que guarda Israel de la alianza que Dios concertó con su pueblo en el desierto junto al monte Sinaí es una tradición santa. Las condiciones de esta alianza, los 10 mandamientos, sean escritos en 2 tablas de piedra, se guardan en el arca de la alianza y obligan por siempre a Israel, porque el pueblo de Israel comprendió en efecto que los mandamientos de Dios dan a los suyos fundamento en el amor. Dios quiere que seamos semejantes a Él que es el amor. Estos mandamientos que yo te prescribo hoy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo para que hayas de decir, ¿quién subirá por nosotros al cielo a buscarlos para que los oigamos y los pongamos en práctica? Ni están al otro lado del mar para que no escuches decir, ¿quién irá por nosotros al otro lado del mar a buscarlos para que los oigamos y los pongamos en práctica? Sino que la palabra está bien cerca de ti, está en tu boca, está en tu corazón, para que lo pongas en práctica. Deuteronomio 30, 11 al 14. En curiosidades. Y para la buena onda de hoy, un llamado de todo corazón a todos los padres de familia que buscan la preparación de los sacramentos para sus hijos, que sean rápidos, que sean en el menor tiempo posible. Una de las preguntas recurrentes es, ¿y en cuánto tiempo se preparan para recibir la primera comunión o la confirmación? Y a veces se escandalizan cuando decimos es más de 1 año, a veces es un poquito más de 2. Se molestan mucho. En la Arquidiócesis de México se estaba acostumbrando a que era en 1 año por sacramento. Y bueno, en conjunción con el cardenal Carlos Aguiar y en conjunción con nuestro señor obispo en la diócesis de Azcapotzalco, Monseñor Adolfo Miguel Castaño Fonseca, pues estamos en esa sintonía de preocuparnos porque realmente se preparen los chavos. Si somos honestos, en 1 año no se alcanza ni siquiera a ver el libro, Es importante que se tengan los contenidos. No es nada más pasar una prueba y ya, sacramento, adiós, y nunca más regreso. ¿De qué nos sirve tener 100 personas para que nunca regresen? Es una mentira, es una falacia, es una pantomima. Aunque sean poquitos que realmente quieran vivir su buena formación adecuada, bueno, pues con ellos trabajamos. Y aquí es menester y llamado también a todas las parroquias a que tengamos una uniformidad para poder servir mejor. Recuerden que no son números, no son cantidades económicas, eso no es el sacramento. Porque si no caemos en pecado de simonía, el sacramento es, en verdad, preocuparnos para que la persona se prepare bien y pueda amar a Dios, ya que son los futuros cristianos ya presentes. Recibamos entonces la bendición del Señor y preocupémonos por una verdadera formación cristiana en la fe para nosotros y nuestra familia. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y permanezca en ustedes para siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno, gracias por escucharme aquí en Espíritu Canal día con día. Les mando un abrazo y seguimos en oración por todos nuestros hermanos que cayeron en los sismos. Hicimos esta mención de 1 minuto de silencio en cada misa del domingo pasado. Dios nos bendiga, hermanos, cuídense mucho y estamos aquí. No se olviden suscribirse y compartir el video y darle clic a la campanita.